Hoy recibimos aquí en calle 11 a Tania Cara. Me da muchísimo gusto que nos acompañe Tania con este texto que está en librerías, ya agotándose. Líder clariconectado, que no es tu primer libro. Entiendo que este ya es el cuarto de una serie. Mi cuarto libro, Entonces, gracias a Dios, mi cuarto bestseller. Bestseller, con todos te ha ido muy bien. De los 4 que he sacado, 4 han sido bestsellers, fíjate. Entonces, soy muy afortunada de poder decir eso. Pues vamos a contar un poco qué es lo que narras en este texto, los mensajes que transmites. Pero siempre la mejor manera de hablar de la obra de alguien es hablar de la vida de esa persona, ¿no? Perdóname la metáfora, pero siempre ayuda. Un día Saulo de Tarso se cayó del caballo y a partir de eso se convirtió en San Pablo. Es decir, hay un momento en que uno se cae del caballo, adquiere conciencia y eso da un vuelco en la vida. Y en tu vida, en tu biografía, hay una caída de caballo. Absolutamente. Cuéntasela un poco al público. Bueno, yo creo que tendría que decir primero que yo intenté parecer normal, yo creo. O sea, traté de adaptarme mucho a cómo yo veía que funcionaban las cosas desde niña, ¿no? Porque nací siendo una persona muy, muy, muy sensible. Y traté de... ¿Quién tenías en tu cabeza? ¿A tu abuela, a tus tíos, a tus papás? ¿Quiénes eran los normales alrededor de ti? Mi familia no. Mi familia no eran los normales, pero pues claro, yo iba a los recreos con los niños y demás, y yo me acuerdo que les decía cosas como, oye, qué padre, yo no sabía que podía venir tu abuelito al recreo, y los niños me decían, ¿de qué hablas? Mi abuelito ya murió. Entonces yo decía, ay, yo oí mi gran boca y sentía muchísima pena. ¿Y tú veías al abuelo? Y yo veía al abuelo, para mí era normal, desde que yo era niña. A los 7, 8 años hubo otro evento que me marcó muchísimo, porque yo recuerdo estábamos ahí en Angangueo, en Michoacán, habíamos ido a ver las mariposas, pero llegamos y has de recordar que hay estas albercas como muy sulfurosas, amarillas, y me acuerdo que estábamos ahí en la alberca y yo volteé con mi papá y le dije, oye papá, hay un niño que quiere salir de la alberca. Mi papá me decía, ¿cómo que quiere salir? Le digo, sí, papá, está en el fondo de la alberca y el niño quiere salir. Me decía, ¿cómo? Y me decía, ¿dónde está el niño? Y le decía, está allá. Y él se metía, pero precisamente por todos los minerales que tiene, pues no se ve. Él se levantó y me decía, no veo al niño, ¿de qué niño me hablas? Y le decía, papi, está ahogado. Entonces él se preocupó mucho porque pues yo era una niña muy chiquita, ni se sorprendió que yo dijera eso. ¿Nadie en tu familia había tenido esas visiones? Toda la familia al lado de mi mamá eran así, todos. Entonces, por un lado era muy normal en mi familia que ustedes eso. vieran seres que ya no estaban en este plano. Sí, o tener sueños que fueran premonitorios, o este asunto. ¿Tú dirías que esto es genético? ¿Esa sensibilidad? Yo creo que sí, yo creo que eliges la familia donde naces definitivamente, y son 4 habilidades psíquicas que están muy estudiadas, y en mi caso es que todavía nos sorprende, pero hay mucha ciencia. Cuando le quitemos el velo de a lo mejor algo que nos asusta, lo comprenderemos un día. Yo nací así, y por ejemplo en esa ocasión los padres de este niño ya habían empezado una búsqueda por ese niño la noche anterior. Tania, pero con la enorme cantidad de desaparecidos que tiene este país, el servicio que tú puedes prestar es enorme. Sí, aunque eso es algo delicado, ¿no? Porque no es algo que yo me dedique a hacer eso, porque además, fíjate, yo digo que es muy de misión de vida, yo siempre digo que Dios hace mi agenda, y que mi verdadero trabajo es la educación. Yo creo que es eso, y yo sí creo firmemente que la educación nos empodera. Lo que decías es, tú ya habías tenido premoniciones, ¿no? Expresiones, vamos a decirlos así, paranormales, o sea, alejadas de la normalidad, pero hay un hecho personal que te hizo como meter síntesis a esto que tú estabas viviendo. Totalmente. Así viví yo toda mi vida, hasta que a los 29 años yo me empiezo a quedar paralítica y ciega. Empiezo a perder la vista repentinamente, no podía tener el control sobre mi cuerpo, incluso tener mi cabeza erguida, era algo que me costaba trabajo, no se podía, hasta que yo soy economista y mi sueño era sacar de la pobreza a mi país, algo que también me parece muy loco, pero pues yo creo que siempre he sido idealista entonces,
Y entonces un buen día, después de pasarme 7 meses en doctores, que le preguntábamos, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué pierdo la vista? Pasamos desde que era un tumor cerebral hasta que... Y todo se fue desechando. Yo ya cansada, muy cansada, dije, pues voy a regresar a hacer lo que yo conozco. Y me senté a meditar durante 7 días sin parar, que puede parecer poco, pero 7 días solo meditando requiere mucha disciplina. Y ahí yo escuché un nombre de una persona que yo no conocía. Resulta ser que es alguien que certificaba en Estados Unidos. Terminé allá, me certificaron en las habilidades psíquicas. ¿Oíste la voz de alguien que te dijo, ven a verme a Estados Unidos? Me dijo el nombre de una persona y yo me senté con la intención. Yo lo que pregunté en mi meditación es, yo le dije, Dios, yo ya no te entiendo, pero estoy segura que tú sí tienes un plan que yo no estoy entendiendo. Y le dije, por favor, dime a dónde ir, porque ya fui a todos los doctores que mi inteligencia me dijo. Pero seguro hay una inteligencia superior que yo no alcanzo a comprender. Dime a dónde voy. Y te dan un nombre. Y me dieron un nombre. ¿Cuál era el nombre? Era de una mujer que se llama Doreen Virtue. Y yo termino en Estados Unidos, tomo su curso. ¿Qué hacía Doreen Virtue allá? Ella daba terapia con ángeles. Trabajaba con ángeles. Sí. ¿Tú ya habías trabajado con ángeles antes? No, explícitamente no. A mí la voz siempre me hablaba. Sabía cosas que iban a suceder, sabía en el temblor del 85, le dije a mis padres que no me podía dormir en mi cama ese día y que algo muy feo iba a suceder al día siguiente. Pero yo tenía 10 años en ese entonces, no podía explicarlo. Pero al día siguiente, mi mamá entendió porque yo le dije, mamá, esto es lo feo. Cuando estaba empezando yo le dije, ¿ves que empezó oscilatorio? Yo le dije, mami, ahí viene. Mi mamá entonces entendió lo que le había dicho la noche anterior, corrió por mi hermano, que lo había dejado en mi cama, ya que le dije que yo no podía dormir ahí. La pared cayó encima, logró salvar a mi hermano. Entonces empezaron a poner atención. Dijeron, esta niña sí le pasa algo, ¿no? ¿La ceguera, la parálisis desapareció después de que fuiste con Virtue a Estados Unidos? Desapareció en el instante que yo en México doy mi primera sesión, porque dije, pues yo no podía trabajar, manejar, bucear, que era mi pasión, no podía hacer nada. Y estando en mi casa, dije, choqué con un hombre que me pide una sesión, de ahí salió la palabra, y dije, bueno, pues no puedo hacer otra cosa, está bien. Primera terapia. Y se convirtió en la primera terapia. Corto aquí, vamos a un momento de pausa y regresamos con Tania Karam, que luego tuviste programa de radio, ¿no? Te has vuelto una conferencista súper exitosa, ¿no? Das tus cursos, 4 bestsellers, en fin, la segunda parte de esta biografía en un momento más aquí en Calle 11, no se vaya. Bueno, pues aquí nos tiene Tania Karam pegados a la pantalla. Entonces hay un señor que te dice, dame una sesión. Y por primera vez te animas, pero a ver que compraste un sillón como este, lo tumbaste en el diván, no, invitaste un café, ¿cómo fue esa sesión? Fíjate que empezó primero en la calle, porque cuando yo choco con él, nunca he sido una persona temerosa. Hasta eso no, siempre me he sentido muy protegida. Cuando empiezo yo a pasar ese jueves a las 11 de la noche, saliendo del edificio donde había ido a una conferencia de física cuántica, este hombre se me acerca y me dice, oye, ¿tú eres Claudia? Le digo, no soy Claudia, soy Tania. Sigo caminando y se vuelve a acercar y me dice, oye, ¿segura no eres Claudia? Le dije, yo creo que me acordaría si fuera Claudia. El punto es que empezamos a hablar. Le sacas tu credencial de lector y dices, oye, me llamo Tania. El punto es que empiezo a caminar con él y yo siempre pregunto, ¿para qué es este encuentro? Siempre que hable con alguien, yo no creo en el azar. Creo en la causa y el efecto. Entonces le pregunto, ¿para qué es este encuentro el día de hoy? ¿Para qué sirve? Y a mí la voz me contestó, es la primera vez que tienes miedo y yo pedí ayuda porque mi coche me quedó muy lejos. Y me dijo, ¿es quién te va a acompañar? Y yo, ay, cuánto amor. Es muy amorosa la voz. Y me dijo, y por otro lado, le pregunté yo, ¿y yo qué le voy a dar? Porque yo sé que todo encuentro es sagrado. Y lo trato así. Entonces, de repente, no sabía cómo decirle, porque te digo que siempre he cuidado el no tratar de ser invasiva con un mensaje o una información. Pero le digo, oye, ¿la sientes? Y se le ponen los ojos llorosos y me dice, mi mamá está aquí, ¿verdad? Y le digo, sí. Y lo que te quiere decir es esto y esto y esto. A ella le había dado un infarto, estaba cumpliendo 1 año fallecida.
Y la aclaración que le hizo su madre le sirvió muchísimo. Y ahí es cuando me dice, oye, siento una paz impresionante, yo quiero una sesión. Pero sucedió en realidad la primera en la calle, en plena Ciudad de México, así. ¿Cómo de pronto das el salto a asumirte ya, no solamente alguien consciente de sus dones o sus virtudes, sino predicarlas? Es que el paso es complicado, ¿no? Sí, es O complicado. sea, una cosa es ser hereje y otra cosa es ser predicador. Totalmente. Fuiste a dar al radio 5 años con un programa de radio. A ver, cuéntame ese paso. Se requiere estar bien puesto, Sí. pues, bien parado en el piso. Sí, y además porque yo tenía pánico a hablar en público. ¿No te Pánico. gustaba? No, me había escondido toda mi vida, ¿de qué hablas? Entonces yo no tenía intención para nada, pero cuando empiezo a dar las sesiones, a los 6 meses yo ya tenía una lista de espera de 1 año. Al año yo ya tenía casi 2 años de lista de espera escondida en mi cueva. Yo no quería salir en medios, no quería nada. Cuando ya era 2 años. Del boca en boca se De te boca en empieza. boca. Ahora, sesiones, a ver, ¿tú das terapias, digamos, durante 6 meses o una sola sesión o cuántas sesiones en promedio? Yo siempre le decía a la gente, lo más probable es que solo te vea una vez, porque yo no atiendo personas que tienen problemas, atiendo personas que quieren sanar. Parece lo mismo, pero no es igual. Hay personas que quieren ir a hablar de sus problemas. A mí me interesa resolverlos y en una sesión de ser posible. El punto es que de todos modos la lista de espera se hizo de 2 años, te digo casi, y a mí la voz me decía, de uno en uno no vas a acabar. Eso fue como tu calentamiento. Tú tienes que llegar a más personas. Y yo le decía, no, me decían, tienes que dar cursos. Yo les decía, no, yo no creo ser buena para eso. Yo creo Todo esto es un diálogo que se da en tu cabeza, En mi cabeza. Con esas voces. Sí. ¿Qué son quiénes esas voces? Yo le llamo la voz del amor, que algunos la interpretarán como ángeles, Dios, universo, como le llame cada quien. Yo creo que mi trabajo no es decirle a la gente en qué creer, pero yo creo que mi trabajo es transmitirles. Pero tú sabes en qué crees. Sí. O sea, yo creo en Dios y yo creo que Él se expresa de la manera que tú vayas a escuchar, porque somos muy necios, porque prestamos oídos sordos, por eso nos lo tienen que repetir muchas veces. ¿Cómo venciste el miedo al auditorio grande, al público? Ay, porque ya ves cómo tienen la forma de planear todo. Primero un amigo llegó y me dijo, ¿por qué no das unas clases de meditación? Me encantan tus meditaciones. Después renté otro lugarcito, pero el lugar que yo rentaba era el lugar que se llenaba. Tenía que ir hasta que terminé en el centro de Banamex. ¿Cuál ha sido tu espacio más grande? ¿Con cuántas personas? Físicamente, bueno, es el que voy a tener, pero 2.500 personas. Es el que tienes el próximo fin de semana. Así es, la próxima Cuéntame semana. un poco, ¿qué es lo que vas a dar ahora? Se llama Clariconexión. Que es el título del libro. El título del libro es Líder Clariconectado. Entiendo bien lo de un líder conectado, que conecta. Supongo que tiene que ver con claridad, ¿no? Pero a ver, explícame un poco más el concepto. Sí, yo creo que hacemos cosas grandiosas cuando nos aclaramos. Ejemplo, cuando yo me aclaré y dije, no tienes por qué tener miedo a mostrar tus talentos o tus dones, pude ayudar a más personas. Cuando nos aclaramos, podemos superar un duelo. Cuando nos aclaramos, tiene poco que falleció tu papá. Correcto. Cuando nos aclaramos, podemos superar un duelo. Cuando nos aclaramos en las metas, podemos conseguirlas. Entonces, este evento se trata de que yo les ayude a tener claridad. Esta conexión con la claridad, yo le llamo, nos aclara internamente y como es adentro, es afuera. Es un principio. Entonces, siempre que nos dediquemos a hacer este trabajo de crecimiento interior, de crecimiento personal, podemos empezar a ver resultados inmediatos, al menos en 3 áreas de la vida que yo siempre hablo. En tus relaciones. ¿Las afectivas? Exactamente. Puedes ver en lo económico. Yo te digo que el trabajo personal se nota en tu cuenta bancaria. Cuéntame un poco el público. ¿Quién va al Centro Banamex? Gente que quiere crecer, que quiera resultados y que quiera sentir esa clariconexión. Yo los ayudo a que la sientan, a que se aclaren y que tengan los mejores resultados en su vida. Tú estás esperando 2.500 personas. ¿Cuánto tiempo dura? Ahora sí te pido que le cuentes a la gente dónde se informan, dónde llegan. El viernes de 4 a 7 de la tarde, que también es la presentación del libro. ¿Qué es el viernes? De 4 a 7 de la tarde. Y sábado y domingo es de 9 de la mañana a 7 de la noche. O sea, es todo el curso.
Sí, es todo el curso. Son 2 días intensivos. ¿Vale la pena haber leído el libro antes? Les va a ayudar, sin duda, porque yo los voy a tratar como líderes. Ok. Entonces pueden ir programándose. O sea, sin vale duda. la pena haberlo leído antes. Sí. Ahora, si los que me van a decir, no lo leí, no puedo ir, no, No, vayan. lo pueden leer, pero que lo compren. Que lo compren. Tania Cana, muchísimas gracias. Editorial Aguilar publica este texto, Líder Clariconectado. Ya nos contaba al principio que se agotó en librerías, está por volverse a surtir. Y esperemos que antes del evento ya esté en todos lados. Sí, ya me lo prometieron. Ya va a estar en librerías lo antes posible. Tania, muchísimas gracias por venir a este espacio, gracias por estar aquí en Calle 11. A ti, Contarnos tu muchísimas. biografía, en fin, tu propio recorrido, que siempre es el mejor regalo que uno puede recibir. Te agradezco muchísimo. Gracias.